Escuela Jurídica y Forense. Materia, Metodología Jurídica. Maestra, licenciada Antonia López Espinosa. Participantes, Barranco Rico, María Guadalupe. Núñez Méndez, Miriam Areli. Serrano Vargas, María Alejandra. Laura Armenta, Percy Gustavo. Tema, Lógica Jurídica y el Positivismo. Grupo 223B de Derecho. Introducción. Estamos frente a un concepto que abarca dos locuciones. Por un lado está lógica y por el otro lado nos encontramos con lo jurídico. En primer lugar, vamos a ver qué es lógica para entender qué es la lógica jurídica en su conjunto. Lógica, en primer lugar, es una parte de la filosofía y nos podemos preguntar qué es la filosofía. La filosofía viene de dos locuciones latinas, que es philein, que significa amar, y sofía, que es sabiduría. O sea, amor a la sabiduría. En términos generales, tenemos una definición, conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las causas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Básicamente, lo que es la filosofía es el preguntarse por qué las cosas, el hombre hace reflexión a base a esto. Entonces, en base a esta elaboración del conocimiento, vamos a enriquecer lo que es la filosofía. La filosofía básicamente es el preguntarse por qué. Así la lógica la encontramos como la parte de la filosofía que viene a darnos los logos de la palabra y la razón o la ciencia. La lógica la podemos conceptualizar como la ciencia o la rama de la filosofía que se dicta a estudiar aquello que permite que la razón, la palabra y la ciencia sean posibles. Nos encontramos con la presencia de uno de los grandes autores que es Aristóteles. Él es el padre de la lógica y es el mismo quien vamos a tener datos importantes sobre esta. Según Aristóteles, la lógica es la ciencia o la rama de la filosofía que se dedica a estudiar aquello que permite que la razón, la palabra y la ciencia sean posibles. ¿Cómo? ¿Cómo la razón es la capacidad intelectual que tiene el ser humano y solo el ser humano tiene esa capacidad de poder razonar en su mente, de poder tener ese ejercicio y de interactuar obviamente dentro del cerebro y del intelecto. Ahora, ¿cómo vamos a exteriorizar esto? Para realizarlo se va a utilizar la palabra o la escritura. Lógica general. Una de las grandes conquistas de la lógica moderna ha sido indispensablemente la de la determinación con toda claridad el objeto preciso de la lógica general, como también la ubicación ontológica de dicho objeto en la zona regional de los objetos ideales, al lado de los números y de las figuras geométricas. En efecto, la lógica ha dejado de ser un estudio exclusivamente normativo que regula todas las operaciones lógicas para adquirir, si se quiere, una fisonomía o carácter mixto, en el sentido de que la lógica como ciencia es un estudio estrictamente teórico y especulativo, por una parte, y un arte
o conjunto de reglas que nos dan pauta para llevar a cabo todas las operaciones del mismo orden. Por el primer aspecto trata, como todas las ciencias, de descubrir relaciones constantes entre los objetos que estudian toda ciencia y por otra, con fundamento en la ley que es el de este sentido, se formula, da una norma y pauta para llevar a cabo todos los actos y operaciones que implica el trabajo lógico. Como afirma un lógico contemporáneo, todas las ciencias normativas implican un trabajo teórico o especulativo previo. La moral, como conjunto normativo, supone previamente la exploración especulativa de emprender la filosofía moderna. Del mismo modo, la técnica también supone previamente el trabajo especulativo de las ciencias naturales, la concepción equivocada de que la lógica es un simple arte que nos suministra normas para pensar correctamente, como se le entendió en otras épocas. Ha sido sustituida en el presente por una fijación más clara de sus nobles y elevados objetos, con lo cual se ha dado las bases de su progreso y perfeccionismo. Definición de la lógica general. Con la clasificación y precisión del objeto de la lógica se ha facilitado enormemente su concepción y definición como la ciencia de los pensamientos y de sus leyes, o también como ciencia de los pensamientos sobre los pensamientos que hacen referencia a toda clase de objetos. En ambas definiciones se destaca, pues, que el objeto preciso y claro de los estudios lógicos es el pensamiento, o los pensamientos, en lo que se relaciona con sus leyes y formas. Podría definirse también la lógica como el estudio de los conceptos formales que le dan forma y estructura a los pensamientos, como lo pretende Ambrose. Si el conocimiento se divide o clasifica en ordinario o común, científico y filosófico, el pensamiento también participa en esa misma clasificación. En efecto, la vida ordinaria, la actividad intelectual del hombre, es muy fecundada en la producción de pensamientos, pero normalmente esta actividad no está sometida a ningún rigor lógico ni a ninguna regla lógica, y se puede afirmar que en este campo predomina la lógica del sentido común. En cambio, en la actividad científica y filosófica en la que el hombre persigue el hallazgo de la verdad, en este mismo campo es completamente indispensable que todas las operaciones lógicas que supone el trabajo científico se someta a las leyes y a las normas lógicas. Operaciones lógicas fundamentales. Fue Aristóteles el primero que vislumbró la necesidad de un órgano o instrumento para llevar a cabo con éxito el trabajo científico, como también el que puntualizó y estudió magistradamente las operaciones lógicas fundamentales. En efecto, las operaciones lógicas fundamentales para el estagirita son el concepto, el juicio, el raciocinio, y aunque de un modo muy explicativo
incluye también la sistematización científica. El concepto como materia lógica fundamental, sin el cual no sería posible el juicio, no en el raciocinio, como una unión formal de juicios. Entendió también Aristóteles que al lado de estas operaciones lógicas existen otras, no menos fundamentadas, como la definición, la división y la clasificación. Lógica jurídica. La lógica jurídica es una disciplina formal que demuestra los elementos y las relaciones en el discurso jurídico, es decir, es la rama de la lógica especializada en el derecho de los diversos casos de análisis de profundidad lógica jurídica. Estudia los pensamientos que hacen referente únicamente en los objetos generales o especiales que estudian las ciencias jurídicas. Lógica jurídica es la ciencia de los pensamientos jurídicos y de sus leyes, o como la ciencia de los pensamientos sobre los pensamientos que hacen referencia a los jurídicos. Definición de lógica jurídica. La lógica jurídica no puede ser otra cosa distinta a la aplicación de los conocimientos lógicos del estudio, elaboración, interpretación y aplicación del derecho. Lógica del derecho y lógica del jurista. La lógica del derecho es la aplicación de la lógica al derecho. Supone una distancia fundamental, el derecho, orden jurídico positivo de cada Estado. Supone un conjunto de normas jurídicas que, ordenadas y sistematizadas, están destinadas a presidir la vida social. La lógica jurista es el conjunto de normas las cuales cumplen con eficacia su funcionamiento reguladora, requiere un buen número de funcionarios que las interpreten y apliquen correctamente, un trabajo lógico completo, la conceptualización, el juicio, el raciocinio, la sistematización científica, como también la definición, la derivación y la clasificación. La unidad de la lógica. Uno de los problemas más en el campo de la lógica es el que consiste en definir su existencia, varias lógicas o si por el contrario existe una sola lógica, lógica aristotélica, lógica estoica, lógica de los sofistas, lógica tradicional, lógica del racionalismo, lógica moderna, logística, lógica simbólica y lógica matemática. Clasificación de los pensamientos. La lógica moderna no solo nos ha proporcionado un análisis muy completo sobre la teoría del pensar y del pensamiento, de hondos alcances en el avance de los estudios lógicos, sino que, principalmente, Fander nos trae una clasificación muy completa de estos, en la siguiente forma, tema de este desconocido por la lógica anterior. En efecto, dice Fander que los pensamientos pueden ser los de las siguientes clases. 1. Pensamientos imperativos, que son todos aquellos que contienen órdenes o mandatos y que tienen gran importancia para la lógica jurídica, como lo estableceremos más adelante. 2. Pensamientos optativos, que indican meros deseos. 3. Pensamientos condicionales, que, como su nombre lo indica, implican una condición. 4. Pensamientos alternativos, que pueden implicar dos o más alternativas. Y 5. Pensamientos interrogativos, que implican o contienen una simple interrogación. Y por último, 6. El pensamiento enunciativo. La clasificación anterior podrá ser susceptible de modificaciones posteriores, pero realmente es la mejor que se conoce hasta el presente. Algunos tratadistas sostienen que la clasificación anterior puede reducirse a dos grupos: pensamientos imperativos y pensamientos enunciativos. Fenomenología del conocimiento. Una de las obras de mayor influencia en el desarrollo y perfeccionamiento de los estudios lógicos y gnoseológicos es la metafísica del conocimiento del notable filósofo alemán Nicolás Hartmann, inspirada en las investigaciones lógicas y las ontológicas regionales de su gran maestro Edmundo Husserl, fundador de la filosofía fenomenológica.
La obra de Hartmann es una magistral aplicación del método fenomenológico al campo del conocimiento y de su explicación teórica. En esta obra maestra se plantea el problema de seleccionar con toda precisión cuáles son los fenómenos o hechos que determinan y hacen posible el conocimiento, aunque no hace alusiones expresas al problema fenomenológico del pensamiento que constituye el problema lógico específico. Correspondió a Alexander Fanter explorarlo con igual método y extraordinaria maestría. De estos estudios y exploraciones surge con toda nitidez no solo la explicación fenomenológica del conocimiento y del pensamiento, los dos actos más trascendentales del hombre en el campo intelectual, sino también, de una manera muy clara, los campos nítidos de estudio de las ciencias que los investigan, la teoría del conocimiento, gnoseología y la lógica formal. En efecto, Hartmann anota como fenómenos o factores que explican el conocimiento los siguientes: un sujeto que conoce, el acto de conocer en sí mismo, relación entre el sujeto que conoce y el objeto a conocer, la cualificación de esta relación en reversible e irreversible, la proyección estructural del objeto sobre el sujeto, las imágenes que acompañan el acto de conocer y por último la distinción entre el sujeto que conoce, la proyección estructural del objeto sobre el sujeto y el objeto mismo. Claramente se desprende de las consideraciones anteriores la formidable réplica de Hartmann contra el idealismo que reduce el acto de conocer y el conocimiento mismo a la función creadora del sujeto, a un absurdo solipsismo ya superarlo por la filosofía contemporánea, cuyas exitosas réplicas se inician con la filosofía de Franz Brentano. Fenomenología del pensamiento. Del mismo modo y posiblemente inspirado también en la metafísica del conocimiento de Nicolás Hartmann, Alexander Fanter nos hace la descripción fenomenológica del pensamiento, tratando de puntualizar los fenómenos que hacen posible el pensamiento como el objeto de los estudios lógicos. En efecto, Fanter destaca como hechos o fenómenos característicos del pensamiento los siguientes: sujeto que piensa, acto de pensar, imágenes que acompañan al acto de pensar, el pensamiento mismo y por último, expresión del pensamiento mismo. Ius positivo. En el caso del ius positivo, se trata de una doctrina que no reconoce valor, sino las normas del derecho positivo, que regulan la conducta de los miembros de una sociedad. Es de tendencia estatal, política o sociológica. Rechaza toda metafísica y toda idea de derecho natural. Conclusión. Debe precisarse que la lógica constituye una herramienta que nos permitirá generar y aplicar conocimientos en relación a las distintas ciencias existentes, entre las cuales podemos ubicar al derecho. La aplicación de la lógica en el derecho resulta indispensable en los diferentes razonamientos jurídicos que se presentan en cada caso. Para poder establecer la relación entre la lógica y el derecho, debe enfatizarse primero la lógica, la cual los filósofos la han denominado como aquella que estudia las formas y principios que predominan sobre el conocimiento y el pensamiento de los humanos. La lógica general es conocida como la lógica aristotélica, tradicional o de enunciados, que es utilizada como el instrumento para la investigación y el conocimiento científico. La lógica ayuda a expresar los pensamientos de una manera racional, así como el pensamiento lógico dirige su entendimiento al conocimiento de la verdad. La lógica se aplica en todo aquello en que tenga importancia la actividad racional o el uso del razonamiento. Ahora bien, la relación entre la lógica y el derecho es una cualidad específica del derecho del ser lógico, por lo que podemos observar que las normas jurídicas que se ajustan o conforman a los principios de la lógica. Existen tres conceptos que explican la realidad entre la lógica y el derecho: el ius naturalis,
moderno, jurisprudencia de los conceptos y formalismo neocantiniano. El primero, ius moderno, ve al derecho como un sistema deductivo que a partir de la correcta actuación humana infiere el resto de las normas que rigen la conducta humana. Los neokantianos, entre ellos Kelsen, mostraron la conexión de la lógica y el derecho de una manera peculiar. Lógica dentro de la filosofía del derecho, distinción entre el ser y deber ser. Por otro lado, sus características radican en que el derecho tiene características formales de completitud, coherencia, complejidad. El derecho está provisto de todo un almanaque de valores que lo dotan de coherencia en todo lo que es la norma. Y es dinámico al estar determinado por las mismas normas que lo rigen, lo que implica que se produzcan lagunas normativas y axiológicas, además de conflictos entre normas. Asimismo, la jurisprudencia actual tiene significación especial en las decisiones que tiene en cuenta las situaciones reales, aunque no por esto quedan libres de las leyes de la lógica. Su importancia radica en que la lógica siempre va a ser utilizada en el derecho para resolver las cuestiones en caso de contradicción. También resulta útil para detectar defectos en el lenguaje normativo y además de proporcionar los instrumentos necesarios para evitarlos. Muchas gracias.